Entonces ahí los tienen que diferenciar. Entonces, lo primero, un retorno venoso, ¿cierto? Que es lo más importante. ¿Y de qué depende el retorno venoso? De la bulimia. Presión venosa. Antes de la bulimia, ¿cierto? De la presión venosa. ¿Ya? ¿Y ahí quién condiciona la presión venosa? Ahí tienen la bulimia. ¿La bulimia de qué depende? De la osmolaridad. Y del hematocrito, ¿cierto? Y de proteínas plasmáticas. ¿Sí? O sea, la bulimia la vamos a poner total, el hematocrito y las proteínas plasmáticas. Son los determinantes. ¿Ya? Eso condiciona la presión venosa. Otra cosa que condiciona la presión venosa. ¿Ya? Las bombas musculares. Los movimientos. ¿Profe? ¿Ya? ¿Profe? Porque generan un gradiente de presión. Cuando tú inspiras, la caja torácica tiene una presión negativa. ¿Ya? Y el abdomen tiene presión cero y las extremidades contraerse generan una presión positiva. Entonces generan un gradiente. O sea, la inspiración facilita el retorno venoso. Porque más encima durante la inspiración esa presión es más negativa. Siempre es negativa. Y eso hace que tú cuando estás acostado facilita el retorno venoso. ¿Ya? Pero cuando tú inspiras es más negativa. Entonces más el retorno venoso. ¿Ya? Hoy día sí que tengo que así que disculpen hoy día tengo. Hoy día ya no los vencí con nada. Otra cosa que determina la presión venosa. Ya, ¿y esta quién la puede modificar? El tono simpático, ¿cierto? El tono simpático. Ya, ahí tienen solo el retorno venoso. ¿Ven? Solo el retorno venoso. Profe, ¿la compliance venosa aplica a venas y vénulas o solo a las venas? A vena y vénulas, sí. Ya. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué otro factor condiciona la precarga? ¿Cómo es la relación con la poscarga? Siempre cuando el retorno venoso sea efectivo, o sea, porque hay hasta cierto punto la poscarga. Ya, pero ¿cómo es la relación de la precarga y la poscarga? Aumenta poscarga, aumenta recarga. Eso conlleva de que todos retomen la misma cantidad de sangre, aumentando el volumen muscular. Entonces, ¿se aumenta la poscarga? Aumenta la precarga. Excelente. Ya, ¿y qué factores condicionan la poscarga? Radio, Radio de la aorta, distensibilidad de la aorta. y presión arterial. No. En realidad tú puedes cambiar esto como una solo, porque presión arterial, ¿cierto? Ya, y esa presión va a estar aumentada o puede modificarse con el radio de la aorta Y la y distensibilidad. la distensibilidad. ¿Profe? ¿Ahora que se hizo o mencionó la elasticidad? ¿Tiene que ver conmigo con la distensibilidad? ¿Sí? Es lo opuesto. Y esto también puede ser modificado por la resistencia periférica. Es lo opuesto. La distensibilidad. La distensibilidad y la elasticidad son lo opuesto. Distensibilidad, elasticidad. Todo lo que ocupas para vencer la distensibilidad, lo recuperas. O sea, si hay más elasticidad, aumenta la presión. O sea, estamos... No, porque los tejidos pueden ser distensibles, elásticos o solo distensibles. En este caso las arterias son distensibles y elásticas. Entonces, ¿Ya? que se aumenta la distensibilidad. disminuye la
Se aumenta la distinción, disminuye Eso. en la arteria. ¿Sí? La micro. Ya. Entonces, claro, la distensibilidad de la aorta, ¿sí? Que condiciona la presión sistólica. Entonces, se ve afectado, por ejemplo, en la aterosclerosis. Ahí se disminuye la distensibilidad. ¿Ya? La elasticidad es la capacidad de volver a su punto de reposo. Eso es. Sí. Y son fuerzas distintas, son opuestas. Aquí no son tan importantes, pero en el sistema respiratorio son muy importantes. ¿Ya? En la respiración uno hace esto. Profe, la distensibilidad es esto. ¿Mm? Entonces la presión disminuye. ¿Cómo? La presión arterial, ¿no? No tiene nada que ver. Pero No, porque presión es tensión. Por radio. Presión partido es tensión. Partido por el espesor. El espesor es el único que te puede modificar eso. Pero y en caso de la buscarga, la distensibilidad de la Si disminuye la intensidad, aumenta la descarga. si mide esa intensidad, claro, se mata la elasticidad. Entiéndanlo como lógica. Si disminuye la intensidad, va a aumentar la descarga. Claro. La elasticidad. De hecho, las enfermedades vasculares aumentan, condicionan una hipertensión sistólica aislada. Como que está aumentada la presión sistólica nada más, no la diastólica. ¿Ven? Porque hay resistencia a la distensibilidad, ¿no? ¿Ya? Ya. Otro condicionante de la precarga. ¿Ah? El deporte. De la precarga. Ya, la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? La disminuye por el tiempo de llenado. Ya, pero en cierto punto, sí. Hasta cierto punto. Pero al principio no. Al principio la favorece. Porque al principio facilita el aumento de la contractilidad y el volumen sistólico. ¿Sí? Ya, pero igual, de todas formas, ¿cierto? Eso tiene que ver con el tiempo de llenado. Y el tiempo de llenado condiciona él, es como así. Así es la relación. Perdón. Así la relación. ¿Cierto? Con la frecuencia cardíaca tiene que ver con el tiempo de llenado. ¿Ya? ¿Qué otro factor? Ya, eso es resistencia al llenado, ¿te acuerdan? Mira, el menos para que. ¿Quién puede cambiar esto? La resistencia a los Los factores externos, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores externos? Aquí son factores que casi nunca en condiciones normales alteran, pero en condiciones patológicas les tienes que considerar la presión de la caja torácica y el pericardio. ¿Ya? ¿Otra cosa más? ¿La? ¿Cómo es? O la sístole atrial. La sístole atrial. La sístole atrial. Entonces la sístole atrial es menor, pero sí está presente. ¿Por qué el inotropismo ventricular disminuido? ¿Cómo? ¿Por qué el inotropismo ventricular disminuido la precarga? Por la construcción. Si hay más inotropismo, ahí queda menos. Claro. Es como de la frecuencia cardíaca. Sí, ya, tiene como la misma. Ya, ahora, la precarga, ¿con qué se relaciona? ¿Qué pasa si yo aumento el volumen diastólico final? Aumenta el volumen. Aumenta la fuerza de contracción. Eso genera
contractilidad. Y eso genera una Disminución de la Y aumenta. y aumento. más volumen sistémico. ¿Sí? Ese es el principio de Starling puro. ¿Sí? Profe, si aumenta la contractividad, ¿aumenta la inotropía? Sí, pues eso es inotropismo, inotropo positivo. Sí, pero es que si aumenta el inotropismo, no la... no, nada. No dije nada. Ya entendí. Ya, y acuérdense que ahí hay sustancias inótropas positivas, porque nos preguntamos si inótropas positivas o inótropos negativos. Entonces esos conceptos de cronotropismo, inotropismo, anotropismo lo tienen que tener claro. Entonces nos preguntamos así como inótropo positivo, inótropo positivo, cardiovascular. Son conceptos de la fisiología cardiovascular que tienen que saber. Porque los compuestos después se clasifican como inótropos positivos. ¿Ya? Entonces, si no saben lo que es inótropo positivo, tira un otro. Ya. Ahora, esto condiciona el gasto cardíaco, ¿cierto? Estos son como dos condicionantes del gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? Y si yo multiplico el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿qué se queda? Presión arterial. Tengo la presión arterial. Venosa central es PAM. Ya, y va a ser presión arterial media Más de la presión venosa central. más la presión venosa central. ¿Y quién condiciona esto? Osmolaridad. Ya es un montón de factores. Se aumenta la viscosidad y menos viscosidad. La cantidad de sección, o sea, El radio. la sección. La viscosidad. Vamos por partes. Entonces, tenemos resistencia, viscosidad por longitud, partido por radio. Y ahí tienen otra fórmula que era velocidad es igual a flujo partido por el área transversal. ¿Y cómo se relaciona esto? Porque se La aumenta, velocidad de resistencia, ¿cómo se relaciona? Una mayor resistencia, menos velocidad. Si hay más resistencia, más velocidad. más velocidad o menos velocidad. Menos. ¿Pero por qué? Porque le cuesta pasar. Pero, sí, no. Pero eso es flujo. La manguera. La manguera. Es un embudo. Ya, ¿cómo se relaciona eso? Aumenta. ¿Esta de qué depende? ¿Qué era nada? El área de sección transversal de qué depende. Si se aumenta, Hay menos velocidad. Si hay más área, hay menos velocidad. Hay más menos como. resistencia. Es más Si hay más área. ¿Hay menos velocidad? Sí. ¿Eso dónde hay menos velocidad? Capilares. ¿Cierto que hay como más 2000 milímetros en los capilares? Es que estaba pensando. En la aorta era 20 milímetros, ¿cierto? Entonces, ¿dónde hay más velocidad? En la aorta y hay menos velocidad en los capilares. Ya, pero yo quiero que ustedes me relacionen esto con esto. Y eso es lo que les cuesta. Cuando hay mayor velocidad, hay menor resistencia vascular periférica porque el flujo es más rápido. ¿Ya? ¿Estás segura? Sí. Yo también, le creo. Entonces esto, claro, porque tiene que indirectamente tienen que ver ambas. El flujo de qué depende. La viscosidad, la longitud. Diferencia de presión partido por resistencia, ¿cierto? Eso es flujo. Ya, la presión inicial menos la presión final. ¿Ya? Presión inicial menos presión final. ¿Ya?
Entonces la presión inicial nosotros consideramos la presión de la aorta, ¿se acuerdan? Y la presión final consideramos la presión de la arteriola. ¿Sí? Entonces, esto depende del radio de la arteriola. Entonces si yo modifico el radio, aumento el flujo o disminuyo el flujo. ¿Ya? Y después tengo estos factores que son la resistencia, que son básicamente estos. ¿Sí? Y ahí yo tengo, ¿cierto?, viscosidad, longitud, que es más o menos constante, excepto esta que va a cambiar si... Omolaridad es la como última. Hematocrito. El hematocrito, las proteínas plasmáticas, después viene otros factores que determinan la osmolaridad como la glicemia, la uremia y esos factores. ¿Ya? Es la como última. Y bueno, ¿y la longitud de qué depende? Distancia. El largo de un vaso, ¿cierto? ¿Qué es el Ya. Entonces los vasos se van dividiendo, excepto los del tejido adiposo que son largos, ¿cierto? Ya, y el radio está condicionado por la sustancia vasoconstrictora vasodilatada. Ya, y ahí tienen que reconocer la sustancia a nivel sistémico, ¿cierto? Nosotros tenemos dos grandes cosas, el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Y a nivel local, nosotros también tenemos neuromoduladores y los cambios metabólicos. Ya. Entonces el sistema nervioso autónomo a nivel sistémico, ¿cómo hace? Vamos a tener, ¿cierto?, adrenalina. Y la adrenalina, ¿cierto?, va a depender, la respuesta va a depender si el receptor es alfa o el receptor es beta. ¿Sí? Ya. Tenemos dopamina. ¿Cómo hace dopamina? ¿Qué hace la dopamina? Vasoconstrictor. Ah, pero a nivel sistémico, ¿qué hace? Lo vimos el semestre pasado. Hasta entró en una prueba que generó... La felicidad. El flujo sanguíneo renal. ¿Se acuerdan? el nombre? Entonces esto aumenta... no quisieron venir a renal ayer. Aumenta el flujo sanguíneo renal, pues, ¿eh? Eso es autonómico. ¿Ya? Ya, el sistema parasimpático, porque esto es simpático, ¿cierto? Y el sistema nervioso parasimpático, ¿qué hacen los vasos sanguíneos? Nada. Ahora sí hay receptores muscarínicos, pero esos receptores muscarínicos son sensibles a sustancias afines con el receptor, que nosotros no las tenemos. ¿Ya? Parasimpáticos tú directamente sobre el corazón o no. Sí, solo sobre el corazón. Ya, esas sustancias las tenemos. Entonces, los receptores muscarínicos, ¿cierto? Si bien están aquí en los vasos sanguíneos, ¿cierto? Los tipos B1, que son los B1, B3 y B5, y estos van a favorecer, ¿cierto?, la formación de óxido nítrico. ¿Ya? Óxido nítrico, factor hiperpolarizante del endotelio, eso. ¿Ya? Que son factores locales, que son como de aquí. ¿Sí? Ya. Ya, el sistema endocrino, tenemos angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? ¿Con esto? No, ¿qué hace con esto? Disminuye el radio. Disminuye el radio, ya. Tenemos ADH, ¿qué hace la ADH?
Capta, sale. ¿Qué hace con esto? Radio. Se llama arginina vasopresina. ¿Ya? Tenemos los péptidos natriuréticos. Aumenta el radio. Los péptidos natriuréticos que son como los súper buenos de todos, pero el problema que tienen los péptidos natriuréticos es que después de unas semanas se empiezan a desensibilizar y ya no. Profe, y la adenosina no se consideraba porque el efecto era muy corto. La adenosina es local. ¿Ya? Péptidos natriuréticos. ¿Qué otra hormona tienen que aumenta el gasto cardíaco? Ya la conocen. El cortisol, que aumenta el gasto cardíaco directo. Aumenta. Directamente el gasto cardíaco. ¿Ya? Y a nivel local, ahora sí. Po. Entonces aquí tienen, por ejemplo, endotelina. ¿Qué hace la endotelina? Vasoconstricción. Ya. La adenosina. Y la bradicina. Allí. La histamina es vasodilatadora o vasoconstrictora. Ya, vamos por partes. Endotelina 1, vasoconstrictor, ¿cierto? Eso está como definido. Adenosina, vasodilatador, bradicina, vasodilatador, histamina, va a depender. En vasos grandes, vasoconstrictor, y en vasos pequeños, vasodilatador. ¿Ya? En definitiva, histamina sistémica aumenta la presión arterial. Eso hay que saber. Si se enfrenta con un paciente con shock anafiláctico, va a tener hipertensión. ¿Ya? Y vasodilatación. Y al final va a llevar a shock. Eso. ¿Ya? Claro, sería entonces a nivel local es aumento de la, no, a nivel sistémico aumento de la presión y a nivel local Disminución de la presión. No, disminución de la resistencia. y de vasodilatación a nivel local. Ya, la prostaglandina va a depender de la prostaglandina. Porque está la prostaglandina E2 y la I2, que son, que ahora ya tienen que sabérsela. Uno puede decir la prostaglandina, no. ¿Sí? Ahora tienen que sabérsela. La E2 y la I2 son vasodilatadoras. Y la F2 alfa es vasoconstrictor. ¿Ya? Profe, la acetilcolina, ¿qué es esto? Y el tromboxano, por favor. Tromboxano 2 es vasoconstrictor. ¿Cuál? La acetilcolina tiene receptores en los vasos sanguíneos, pero produce ahí óxido nítrico. ¿Ya? No produce un. No es que genere. Sí. Sí. Porque son permisivas para la función cardíaca, aumentan directamente la presión arterial y la frecuencia cardíaca, pero también favorecen la acción del sistema simpático. Eso. Aumentan la contractilidad cardíaca. Profe, allí podría explicar de nuevo, por favor, los tres últimos, la prostaglandina, el tromboxano. Sí, por supuesto. Bueno, prostaglandina, ya eso va a depender del tipo de prostaglandina, si es vasoconstrictor o vasodilatadora. Ya, la E2 y la I2 son vasodilatadoras. La F2 alfa es vasoconstrictor. ¿Ya? Los leucotrienos, el leucotrieno 4 es vasodilatador, siempre. ¿Ya? El tromboxano 2 es vasoconstrictor, que tiene que ver con la activación de plaquetas, ¿de acuerdo? Ya, y los cambios metabólicos. El efecto del CO2. A mayor CO2, vasodilatación. Y el efecto del oxígeno, vasoconstrictor, ¿cierto? El efecto, aquí está el lactato igual. Y están los iones de hidrógeno, potasio, vasodilatadores también. El óxido nítrico lo podríamos poner aquí. Está ahí la flechita más. El óxido nítrico.
Ya, entonces, si ustedes van a un tejido, por ejemplo, si ustedes van a un tejido, van al hígado, el hígado, ¿qué mecanismo de regulación tiene de su flujo sanguíneo? ¿Regulación de qué tipo? ¿Cómo era? ¿Hay una tabla? Que dividía el mecanismo de regulación. ¿Es metabólico? ¿Es...? ¿Cómo se regula el hígado? Autorregulación. Autorregulación. Está en microcirculación, la clase de microcirculación. Autorregulación. Autorregulación. Entonces, si hay autorregulación depende de estos dos. ¿Ya? Si hay autorregulación depende de estos dos porque, por ejemplo, si hay un déficit de oxígeno se va a producir vasodilatación como mecanismo de respuesta. ¿Ya? Y normalmente los mecanismos de respuesta neuromorales locales terminan liberando estas sustancias. O favorecen la secreción de óxido nítrico o favorecen la secreción de prostaglandinas, que son las principales, ¿ya? Que son las principales que regulan el proceso. Eso en el riñón igual. En el riñón, que también tiene autorregulación, si cae el flujo sanguíneo del el riñón activa sus mecanismos locales que terminan liberando prostaglandina, adenosina principalmente, como vasodilatadores. Y al revés, si quiere aumentar la resistencia, libera endotelina y libera tromboxano. ¿Ya? Y también después el sistema simpático también actúa ahí. No, cuando habló de riñón y su autorregulación, hablaba de un término que era como quién da más o algo por el estilo. No entendía a qué se refería. ¿Cómo eso? ¿Cómo lo dice? Como quién regulaba más o quién influía más en la autorregulación. Sí, sonaba raro, pero eso lo tengo No lo tiene. Búsquenlo ahí, pues yo tengo que responder aquí a... Me disculpan, nunca estoy con esto, tengo mi hija enferma. Sí, pero esa es la prostaglandina. Estoy haciendo bien mi trabajo. De grabar. Ya, ahora sí. En una clase, Lola estaba hablando de los factores intrínsecos, que son los mecanismos controlados por hormonas locales, por metabolitos, factores endoteliales y por bioquímica. Y de aquí dijo que había un concepto que se llamaba la quién más. Por ejemplo, en el riñón decimos que hay factores intrínsecos que regulan el flujo sanguíneo, hormonas, sistema autónomo, factores intrínsecos que regulan el flujo del riñón, que es la lipoxia, metabolitos, hormonas, reflejos bioquímicos, factores endoteliales. Todo lo que aparece en el ejemplo que usted mencionó. Y que eso se relaciona con ese concepto de la quién más. Yo no sé. ¿La quién más? La mascarilla, efecto mascarilla. Pero no sabía si se refería a que. O sea, tú tienes que como saber cuál es el más importante, más bien eso. Eso es lo que Entonces, el mecanismo más importante de la autorregulación son estos, pues, la adenosina y la prostaglandina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando se afectan, eso empieza a dañar el flujo local. ¿Ya? Y eso tienen que entender. Esto, lo importante de esto es para entender esto. Si tú, por ejemplo, tienes un aumento del gasto cardíaco, ¿qué efecto va a producir eso sobre la resistencia vascular periférica? ¿Ah? Aumenta. ¿Ya? Aumenta. Entonces, ¿por qué? Para regular el riego periférico. Básicamente eso. ¿Sí?
Recuerda usted que el riego periférico, ¿cierto?, está controlado por la presión de perfusión tisular, por la presión arterial media, menos la presión del tejido. Entonces, lo único que puede regular el tejido es esto. Esto no, porque esto lo controla el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, y eso es importante, es súper importante para que entiendan después la fisiopatología de la hipertensión, que parte con un aumento del volumen sistémico, que puede ser por distintas causas, ¿ya? Tantas causas que casi se llama que es idiopático, ¿sí? Sin causa. Y eso va a generar como respuesta a esto un aumento de resistencia vascular periférica que a la larga se va a transformar en hipertrofia de los vasos periféricos. Y ahí ya la hipertensión se genera. Pues son mecanismos de respuesta local de los tejidos, todos los genes. Si aumenta la presión de flujo en el tejido periférico responde contrayendo el vaso sanguíneo para regular el flujo sanguíneo del tejido. Un mecanismo miogénico, un mecanismo de respuesta local al flujo y todo eso. ¿Ya? Que sería todo lo contrario. Por ejemplo, si tú miras, si hay más flujo periférico, ¿hay más oxígeno o menos oxígeno periférico? Si hay más oxígeno, ¿qué pasa con los vasos sanguíneos periféricos? Si hay menos CO2. Pero cuando hay una hipoxia, igual se contrae en los periféricos, cuando falta oxígeno. O sea, cuando hay mucho, cuando hay poco. Claro, y después se dilatan como respuesta. Cuando subía el Ah, no sé. ahí aumentaba la vasodilatación. Aumentaba Que la vasodilatación aumenta el flujo. Sí, pero era esta regulación frente al aumento o a la disminución de flujo. Ya. Eso. Sí. El electro, ¿saben calcular la frecuencia cardíaca? ¿Sí? Ritmo, sí. Ahora, ¿cómo pasa el electro? Tiene que tener un electro. En la prueba se calcula el eje eléctrico. ¿No? Pero sí saben cuál es el eje eléctrico normal. No tiene desarrollo la prueba es solo alternativa. Pero igual, por ejemplo, saber que es tener una derivada molecular y una bipolar usarlas para poder escuchar el eje eléctrico, por ejemplo, me equivoco, la derivada 1 con era la B. O sea, para calcular el eje eléctrico, que podían ocupar dos. Ah, sí, pues las que ocupas para calcularlo y para qué sirve, sí, por eso sí. Pero eso es teórico, ¿no? ¿Cuál ocupa? ¿Qué derivada ocupa? Las monopolares y las bipolares. Para calcular el eje eléctrico. Las bipolares, la 1, 2 y 3. ¿De qué punto es como importante entender el electrocardiograma? No, sí. Pero yo es que para priorizar el primer, porque sí se aprendió, pero es un tema de... O sea, a mí me encantaría que lo aprendieran alguna vez. Que no lleguen a tercero y digan, no... sí, es comprensible el tema de todo el tipo de derivaciones que hay, pero a veces como para no estar, como para aprender otro tipo de cosas, no aprenderse todas las de uno hasta de 6, de uno... Ah, porque tienes que... A ver, hay cosas que son básicas que tienes que saber. Pues el electro, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se ocupan 12 derivadas? ¿Qué estamos mirando en las monopolares, las bipolares y las precordiales? ¿Cómo determinar un electrocardiograma normal? Pero eso es como que de 5 de 6 se ve el electro normal, que la onda se ve positiva o negativa. ¿Cuál es la derivada de monitoreo? Por ejemplo, todas esas cosas que son generales del electro tienes que saberla acá. ¿Cuál es la derivada de monitoreo?
La derivada 2, no B2. T2. ¿Cómo se mide como las normas técnicas? 10 milímetros por milivolt, 25 milímetros por segundo. Calcular la frecuencia cardíaca normal, sin arritmias, ¿cierto? Y de ahí te sirven todos los métodos. Para calcular la frecuencia cardíaca normal te sirven todos los métodos. 1500, RR, ¿sí? Perfecto. ¿Y hay que juntar el electrocardiograma con lo que es ciclo cardíaco? Relacionarlo, porque es parte. En el ciclo se relacionan todo, pues la curva es el diagrama donde están todos, la presión, el volumen. Y Si tú haces, por ejemplo, dices, vamos a hacer uno nomás, no vamos a hacer todo. Oye, y eso entre comillas, acuérdense después de lo que hemos visto, po. Oye, que son terribles, yo los quiero un montón porque hasta mi señora me dice, pucha, siempre pendiente esos cabros. Pero el otro día, mira, me pasan cosas que me dan lata, porque el otro día el lunes estuve 2 horas hablando de antiinflamatorios. 2 horas. De las 5 hasta las 7 de la tarde. Sin parar. Ayer tuvieron un práctico con una doctora de antiinflamatorio y le dicen, sí, tuvimos una introducción. Oye, me dieron ganas de enterrarme ahí en el escritorio de... Introducción a cardiología. Es una introducción de 2 horas como... Nosotros no decimos eso. Voy a hacer la introducción de la canción de Led Zeppelin. No. Ya. Mira, si tú tienes, por ejemplo, contracción isovolumétrica, ya tú tienes que tener como claro qué ocurre en esa etapa. Entonces, la contracción isovolumétrica es la contracción del ventrículo. ¿Ya? Entonces, en la curva de presión, tú tienes la presión del atrio, estaría aquí, ¿ya? Esa es la presión del atrio que permanece ahí, va cambiando, ¿sí? Pero en este punto la presión del ventrículo aumenta y supera la del atrio. Y eso hace... El cierre de las ventriculares produce Ese uno. un ruido cardíaco y eso aumenta la presión del ventrículo. ¿Qué es el QRS. Ya, aumenta la presión del ventrículo. ¿Hasta dónde aumenta la presión del ventrículo y a dónde termina esta etapa? Cuando la presión del ventrículo empieza a superar la aorta que está acá arriba. ¿Ya? Que esto va como así. Entonces, esas cosas tienes que saber de la etapa. ¿Ya? Entonces, lo clave, cierra las válvulas ventriculares, aumenta la presión ventricular por sobre la presión del atrio y eso hace el cierre de la válvula ventricular. Esta etapa termina cuando la presión del ventrículo es mayor que la de la aorta y se abren las válvulas semilunares. Y ahí se produce el primer ruido cardíaco, que los ruidos son cierres valvulares. Solo los normales, yo no les voy a contar el S3, el S4 nunca, ¿ya? Porque eso lo ven en patología. ¿Ya? Sí. ¿Va a seguir hablando de los demás fáciles? No. Es porque tiene una particular en la eyección rápida, la eyección lenta. ¿Ya? En el gráfico se veía como que en un punto, o sea, en el inicio de la lenta, la presión ventricular era menor que la aórtica. O iban muy parejitas, pero se veía la... No, que la diferencia ahí es nula, es mínima. Ya. Porque en la diapositiva de la cual hablaba de la eyección lenta decía que la presión ventricular era menor que la aórtica. Se empieza a disminuir, hasta que se hace menor de la aorta, pero al final de la etapa para que se cierre la válvula, porque si se hace menor se cierra la válvula. Ya, entonces empieza a disminuir. Esa etapa de la eyección lenta, la presión ventricular nunca queda menor a la presión aórtica. Nunca, solo al final. Solo hasta el final, porque al final se cierra la válvula. ¿Ya? Pero finalmente la función isovolumétrica es la que determina el volumen sistémico final. Eso. ¿Sí? ¿Qué la presión? O sea, el volumen diastólico final, ¿cuándo se termina de formar?
En la sístole atrial, ¿cierto? Entonces todas las etapas de llenado son llenado rápido, llenado reducido y sístole atrial. Ese es como un 10%. Como Y el 20%. Un poquito. Claro, pero ese es el final, como que es el total de la... Entonces eso ocurre en definición. Pero es que en algunos textos sale que la contracción isovolumétrica con la relajación isovolumétrica son parte de la sístole. ¿Es verdad? O la contracción isovolumétrica con la relajación isovolumétrica van dentro de lo que es la sístole. Si algunos lo clasifican así, pero es diástole. Porque si tú miras por definición, diástole es relajación del ventrículo. Entonces la relajación isovolumétrica ahí parte de la diástole. Entonces lo tomaríamos como contracción isovolumétrica, la eyección sería sístole y relajación y llenado, y sístole atrial sería diástole. Pero tú vas como comienza la relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado reducido, sístole atrial. Esa es la fase de diástole. Después viene contracción isovolumétrica, fase de eyección. Y si te das cuenta son como 3×4. ¿Sí? Ya. Listo, eso. ¿Qué otra cosa más? ¿Sonora, profe? Sangre. Sí, estoy seguro. ¿Podría explicar bien lo que es el reflejo miogénico o cómo lo Sí, eso. Ya, el reflejo biogénico se produce por la tensión, ¿cierto? La tensión generada sobre la pared del vaso. ¿Ya? Entonces, ese reflejo, ¿cierto? Tiene que ver con algunos factores. Se intenta explicar, ¿cierto? A través de, por ejemplo, canales iónicos que están presentes en la pared del vaso sanguíneo, pero no hay ningún factor neuroendocrino ni neurohumoral local, ninguno, sino que es solo tensión. Entonces la tensión de la pared del vaso, ¿cierto?, modula receptores de estiramiento, ¿ya? Y eso hace que si aumenta la tensión, el vaso sanguíneo hace esto. Y si disminuye la tensión, el vaso sanguíneo hace eso. Y eso. Regular el flujo local. Porque todos los tejidos, independiente que para uno sea más importante la autorregulación, todos tienen mecanismos de autorregulación. Todos. Por ejemplo, uno pensaría que siempre quieren hacer lo contrario. Por ejemplo, si quieren contraer para que aumente algo, si quieren que hacer, pero aquí ocurre como que contracción sobre una contracción, y eso es como lo que es. Claro, porque protege al tejido. Si yo aumento la tensión en el vaso sanguíneo se contrae para proteger las células. Porque, por ejemplo, cuando el riñón pierde esos mecanismos de autorregulación en los hipertensos, se empiezan a dañar los capilares glomerulares. Se empiezan a borrar los podocitos. En el pulmón se empieza a producir hipertensión pulmonar y se empiezan a dañar los alveolos capilares. Y así. ¿Sí? En la situación crónica, si tú tienes hipertensión, se produce hipertrofia vascular. Es como que se achica. Se engruesa la pared y las células son mucho y aumenta la sensibilidad. Entonces mira, en un hipertenso, una persona hipertensa, ¿cierto? Con hipertensión arterial, la respuesta del vaso sanguíneo es exagerada. Por ejemplo, tú te tomas un antigripal, que no eres hipertenso, y va a aumentar tu presión arterial levemente. Y en un hipertenso va a aumentar 10 veces más que el ti. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo está hipertrófico y está más sensibilizado. Cuando aumenta el flujo, ahí va a aumentar la contracción. Se aumenta Cuando el hay más flujo. tensión, no cuando hay flujo, cuando hay más tensión. Por eso es la tensión la determinante, por eso es importante la tensión. Si hay más radio, hay menos tensión. ¿Cómo? Si hay más radio,
Por eso, porque Aquí es un vaso. Sí. Entonces, cuando. No, porque la tensión es un factor que lo genera la sangre sobre el vaso sanguíneo. ¿Ya? Y eso lo tienen que mirar independientemente, porque tensión incluye la presión. ¿Cómo es la fórmula de la tensión? Con más presión y más tensión. La fórmula de la tensión. ¿Cómo es la fórmula de tensión? La ley de Laplace. Las fórmulas tienen que sabérselas todas. No porque las vayan a aplicar para hacer cálculos, sino que tienen que entender problemas que yo le voy a poner. Si yo digo, oye, no les voy a pedir calcular la fracción de eyección, pero ¿sabes la fórmula de fracción de eyección? Sí, por lo histórico. Ahí están fallando. Entonces, a ver. ¿Se describe todo? Ya, atención. Presión. Radio al cuadrado partido en el grosor. Partido en el espesor. ¿Espesor? ¿Sí? O grosor. ¿Ya? Pero si nosotros miramos esto, ¿qué pasa? ¿Qué efecto tiene el radio sobre la tensión? La aumenta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo minimizamos el efecto de la tensión? Disminuyendo el radio. ¿Qué pasa en un vaso sanguíneo que tiene menor espesor? Aumenta. ¿Qué pasa si aquí en este vaso sanguíneo hay un aneurisma? Va a aumentar la tensión. ¿Qué va a hacer eso? Disminuye la tensión. Aumenta el radio, aumenta la tensión. Y el espesor. ¿Cómo lo reemplaza? ¿Qué pasa con la tensión ahí? Se rompe y se muere. Si el riesgo de que se rompa es pero altísimo. ¿Ven? Y ahí sí cuando se tiene una manguera, ¿cierto? Y sale, le sale un globo a una manguera, se raya. ¿Sí? Yo aquí tenía notado que la disminución del flujo sanguíneo va a hacer que el vaso se relaje por el miogénico. Entonces, si disminuye el flujo sanguíneo, ocurre. La tensión está disminuyendo. Para que disminuya la presión. Hay menos como Hay menos presión. Mira la fórmula mecánica. Entonces, si tú me dices disminuye el flujo, disminuye la presión, ¿cierto? Entonces disminuye la tensión. Y si disminuye la tensión, el vaso sanguíneo. Por eso es clave que entiendan que es tensión. Es la que permite irrigar más, es como el mecanismo como de defensa para que se irrigue más Eso. el riego periférico. Lo contrario cuando es mucho flujo, para que no vaya a estar tan Ya, oye, la fracción de eyección. Esta la hicimos en el taller, ¿cierto? Hicimos unos cálculos ahí que sirven para algo, ¿cierto? Estuve una mañana ahí sufriendo. Fracción de eyección era Sistólico, partido diastólico final, por ciento, para que sea porcentaje. volumen sistólico. Partido diastólico final, volumen diastólico final. Por ciento. Ahí tiene la fracción de eyección. Entonces, ¿cómo puede cambiar la fracción de eyección? ¿Qué pasa si yo aumento el volumen diastólico final? Disminuye la fracción de eyección. Entonces, ¿es el volumen diastólico final? ¿Es el volumen sistólico final, diastólico final? Mira, usted me dice que si yo aumento el volumen diastólico final, disminuye la fracción de eyección. No, Eso no tiene sentido. no tiene sentido. Que diastólico final, ¿Cómo? Se aumenta el... Claro, se aumenta el volumen diastólico final. Debería aumentar el volumen sistólico. Debería aumentar la fracción de eyección. ¿Pero qué es la fracción de eyección? Es la cantidad de sangre que se expulsa respecto de la que hay. ¿Ya? ¿Eh? Entonces está bien. ¿Está bien? está bien. Lo que se expulsa respecto de lo que hay. Pero es una fracción.
Y tú no puedes, como por ejemplo, esto emularlo a eso. Porque lo que me estaban diciendo ustedes, ¿cierto? Es que estaban comparando esto con esto. Porque me dicen, no, si aumenta el volumen diastólico final debería aumentar la fracción de eyección. Eso no es así. Claro, esto no sirve para hacer esa ¿Ya? relación. Si yo aumento el volumen diastólico final, aumenta esa. Porque ahí se relacionan, pero con esta es una fracción. La cantidad de sangre que se expulsa respecto de la que hay. Es matemática, si tiene la fracción de eyección, Es matemática. tiene que seguir la misma fracción. ¿Y cuánto debería ser? 60%, 50, 60. Ahora, ¿para qué sirve la fracción de eyección? Para determinar, ¿cierto?, cómo está bombeando sangre el ventrículo. ¿Eso es lo normal? ¿Cómo anda el motor? Eso es lo normal, 50-60%. Entonces, ¿qué la podría afectar? La contractilidad ventricular, ¿sí?, la poscarga, todos los factores que se oponen a la fracción de eyección. Ya hay suficiente cardio, ¿cierto? Damos sangre un dudas de esto, Una persona tiene hipertensión, presión, volumen, tiene un aumento con carga. Van a entrar las que vimos, por ejemplo, en tanto de que si aumenta para los... Esto quieren que lea la respuesta, No, pero a mí me encantan los gráficos, sí. es que por eso, es que nos queda poco tiempo, pero ¿sabe que va a aparecer esto? Y yo lo veo. Lo de la curva de presión-volumen. O sea, si no hay desarrollo, hay gráficos para pensar, ¿cierto? Odio. Entonces, corto de tiempo. Ah, la de esta o la de esta. Cuando vimos ese caso del paciente que tenía hipertrofia excéntrica, que tenía la presión arterial como muy alta, hicimos todo el esquema y determinamos que tenía la poscarga aumentada, como había presión arterial alta y tenía el volumen sistólico disminuido. Ya. Y que como está el volumen sistólico disminuido, está aumentada la frecuencia cardíaca, disminuye el tiempo de llenado y está disminuida la precarga. Ahora, se supone que la poscarga y la precarga tienen una relación directa, entonces no entiendo cómo va a estar en este caso la poscarga aumentada y la precarga disminuida. ¿Por qué a largo plazo? Porque es un mecanismo compensatorio a largo plazo. Sí. No es directo, es más secundario. El corazón izquierdo, si el corazón izquierdo se hace hipertrófico, el corazón derecho, ¿qué le va a pasar? El corazón hipertrófico izquierdo, entonces el retorno venoso disminuye. Y el otro lado, ¿qué le pasa al otro lado? Que es hipertrofia. ¿También es hipertrofia o no? Para compensar los volúmenes. Claro. Entonces termina disminuyendo la... ¿Cómo logramos hacer esa discriminación? ¿Cuándo hacemos? Que eso lo ven en patología, no lo ven acá. ¿Ya? Son los mecanismos. Por ahora nos quedamos que son directos. Sí, por ahora nos quedamos con eso. Sí. Porque si aumenta la poscarga, porque si aumenta la poscarga, ¿cierto? Va a aumentar el volumen sistólico final. Y igual va a volver sangre al corazón, entonces va a aumentar el volumen diastólico final. ¿Sí? Y ahí tu corazón se va a encontrar como fuerza. Y lo va a solucionar si tu corazón es sano. Y eso es lo que yo quiero que se usted, el corazón sano. ¿Ya? En un corazón enfermo no va a poder hacer eso. Y va a empezar a haber una sobrecarga de volumen. Y ahí la poscarga va a aumentar la precarga. Eso. ¿Ya? Ya. Y hagamos una curva para el Dante. Mañana me van a agradecer. La curva. ¿Sonet? ¿Qué es esta prueba? A querer la prueba mañana a las 12. ¿Qué hora la prueba? A las 2. En ética, ¿están todos estudiando? No, no, ya no sé. Si me da sueño. En ética van a hacer esta evaluación. En ética van a hacer. Ayer.
Vas a ir a Ya. Antes de que explique eso, ¿podría explicar la relación cuando hay una hipertrofia concéntrica con la compleja? No. Es que eso es patología. Así que no, la hipertrofia concéntrica y excéntrica se aprenden en patología. ¿Ya? Ya, mira. Entonces, presta atención acá. Tenemos normal, ¿cierto? Volumen sistólico normal. ¿Cómo podría usted, o qué factores tendríamos que modificar de acá para generar esto? Inotropismo. Aumentar el inotropismo. Un aumento del volumen sistólico. Inotropismo. Por eso, ahora vamos a ver. ¿Qué tendríamos que aumentar? Inotropismo. El retorno venoso. Entonces yo, en una linealidad, yo puedo aumentar el retorno venoso, ¿cierto? Si yo aumento el retorno venoso, ¿cierto? Puedo aumentar el volumen sistólico. Pero mira, ¿qué pasa con el volumen sistólico? Aumenta, pero el retorno venoso... Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Compresión. ¿Qué es lo que estoy generando abajo? Curva. Presión, volumen. Presión, volumen tiene que ser. ¿Ya? Entonces aquí tú dices, por ejemplo, si yo aumento el retorno venoso, ¿ya? Si yo disminuyo la resistencia periférica vascular, ¿sí? Y si yo disminuyo la compliance venosa, todo eso me aumenta el volumen sistólico, ¿cierto? Y si yo aumento la contractilidad, ya, y ahí sí, ahí tiene sentido. ¿Pero qué fui generando para poder aumentar esto? Aumento de presión. Un aumento en la presión. Para pasar entonces del punto, de este punto a este punto, yo tengo que aumentar la... Es que no puedo aumentar eso sin aumentar la presión. Eso. Que no puedo aumentar el volumen Capacitancia sistólico venosa. sin aumentar la presión. No se puede. Si tú aumentas la resistencia vascular, aumentas la... Dale una vueltita y me... Dale una vueltita. ¿Pero esa es la presión dónde? La presión arterial. la arterial, de todas partes. ¿Profe? Tú aumentas la contractilidad y todo va a aumentar la presión. Si no aumenta la presión, ¿te puede generar eso? Ah, es que el profesor te da Ya. No es que el volumen sistólico precarga. O sea, no es lo mismo, pero Si aumenta el retorno venoso, va a aumentar el volumen sistólico. Pero tiene que aumentar la presión. El ventrículo, porque si no, no mejora. O sea, para que sea si aumenta el volumen, si eso aumenta la presión. Esta es presión. Ya. Debería mandarme ese video. Va a tener un dibujo mío. Ya. Ahora vamos con sangre para que alcancemos. ¿Ya? Pero eso es fácil. Profe, entra. La compliance venosa aumenta el retorno venoso. Bueno, pero todo con el tema más de lo mismo. ¿Qué anda estar picando? Que abunde. Que aún-
bueno, ¿cierto? Hace como así. Ya. Y la contractilidad del corazón. Ya, preguntas de qué quieren que hagamos de sangre porque estamos como corto de tiempo. No, los parámetros. Lo más importante, lo que entra mañana. Las fases y estas cosas, o los factores que tienen más como un tipo que darle más como vuelta. Porque aquí están las fases que y todas las formaciones. Ah, ya, dale factores, veamos la apostasia. Oye, No sé, los parámetros. los parámetros. Los parámetros normales de la sangre, eso lo tienes que saber, ¿cierto? Porque los factores ya es como los complementos, ¿sabes? O sea, si yo le pregunto bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, eso lo maneja, ¿cierto? Creatinina, urea, todos los parámetros, una neutrofilia, una anemia, eso lo domina, ¿sí? Tipos de anemia, todo eso, ¿sí? No, son el 1%, ¿no? Los leucocitos son el 1%, pero de los neutrófilos son el 60% de todos los leucocitos. Lo que menos tenemos son vasócitos. Ya, entonces mira, en la hemostasia ustedes tienen la fase celular. Y en la fase celular se incluye la respuesta endotelial y la respuesta plaquetaria, ¿cierto? Ya, el endotelio ¿qué hace? Vasoconstricción. ¿Ya? Y también libera factores de la coagulación. ¿Cuáles factores de la coagulación libera el endotelio? Factor de von Willebrand. ¿Ya? Y el PAF. ¿Qué es lo que es el PAF? El factor activador de plaqueta. ¿Ya? Ya. Las plaquetas producen, ¿cierto? El tapón plaquetario, ¿cierto? Ya. Una vez que se activan las plaquetas liberan trombina. ¿Qué otra cosa van a liberar las plaquetas? Y otro, lo más importante de las plaquetas, porque hasta ahí todo eso llama más plaquetas, ¿no es cierto? La trombina. La trombina, el tropoxanadol, la adenosina, eso trae más plaquetas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más se libera? Factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Factor de crecimiento endotelial, vascular. Esos son mecanismos, son factores que liberan la plaqueta y ayudan a la función más importante de las plaquetas, que es la reparación. Y por eso hoy día se hacen esas terapias enriquecidas en plaquetas, ¿cierto? Para reparar tejidos, porque las plaquetas lo mejor que hacen y lo que más tienen son factores de reparación. ¿Ya? Hay una serie de factores que no vamos a entrar en detalle, pero eso es plaqueta. ¿Está? Ya. ¿Cuál era ese? No sé. Factor de Factor crecimiento. de crecimiento. No sé. El último. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento neural. Ah, ya, creo que no. ¿Ah? El fibrinógeno. Fibrinógeno también, ¿cierto? Muy bien. Ya. Y después tiene, ¿cierto?, la fase plasmática. Ya, y en la fase plasmática nosotros tenemos
procoagulante y los anticoagulantes, ¿cierto? Ya, ¿qué es procoagulante? ¿Qué coagula? Que coagula. Entonces ahí tiene el factor 7, que se une con el factor tisular, ¿ya? Y se activa. Y cuando se activa el factor 10 10 y 9. y el factor 9. ¿Ya? Y el 9 activa 5, salida activa 5. No. El 10. El 10 el cofactor 5. El 10 con el 5 activa. El 7. Ya. La protrombina. Ahora mira, el factor 9 Con el 8. Con el 8. Y el calcio, ¿no? ¿Dónde está el calcio? Ah. Y ese más el 5. Y el calcio. Ya. Capón. Y ahí tiene, entonces, y la trombina, Que la colina también viene de las plaquetas. Ya, pero ¿para qué? basta. ¿Qué siempre escribo para cambiar fácil? Siempre empiezo a decir. Endotelina. Entonces mira, tú tienes endotoxinas, moléculas con carga negativa, el colágeno, ¿cierto? Todo lo que tú tengas en la sangre que no sea sangre, ¿ya? Toxinas bacterianas, colágeno, exceso de citoquinas, como la interleuquina 6, los factores del complemento en exceso como C5A activado, todos esos pueden activar el factor 12. Y el factor 12 activa el factor 11, el factor 11 activa el factor 9. ¿Ya? Y el factor 9 con el factor 8 y más calcio pueden activar el factor 10. El factor 7 se une al factor tisular y ese activa el factor 10. El factor 10 con el factor 5 activado y el calcio activan a la protrombina y la convierten en trombina. Y la trombina puede activar al factor 5 y al 8 que son cofactores. ¿Ya? Un círculo vicioso. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es? Esto convierte, ¿cierto? La trombina convierte al fibrinógeno en fibrina. Ya que forma la malla de fibrina y se une al factor, y aquí se une el factor 2. el factor estabilizador de fibrina. ¿Ya? Ya, y ahí se forma la malla de fibrina, ¿cierto? Todos la dibujan así. Ya. ¿Y qué le pasa a esta malla de fibrina una vez que está? Hay que romperla. Ya, ¿quién la rompe? La plasmina. Ya, vamos por partes. Entonces, usted tiene en la sangre una proteína que se llama plasminógeno. Sí. Upa. Ya, eso es lo que tiene, plasminógeno. Y lo tiene que convertir en plasmina. ¿Y cómo lo convierte en plasmina? Upa. Upa. Porque la plasmina es la que... Con el rojo muerto. Ya, pero ¿quién la convierte en plasmina? El upa y el ipa. El activador del plasminógeno tisular y urinario. ¿Cómo se llama? Ipa y upa. Ah, pero... TPA upa. El activador del plasminógeno tisular y el activador del plasminógeno urinario. Ya. Y estos están luchando contra el inhibidor del activador del plasminógeno, ¿cierto? Que puede inhibirlo. Y ahí se reguló por qué.
¿Qué otros factores anticoagulantes conocen? CD. Que van a ir a actuar a distintas. Entonces está la proteína inhibidora del factor tisular. O la TFPI. Eso. Antitrombina. La antitrombina. PCR endotelial. La PCR endotelial. Y la trombomodulina. La trombomodulina. La proteína S. Y esas saben todas dónde actúan, ¿cierto? No. Ya, eso tienen que saber. Eso tienen que saber. No sé dónde actúa la S. La S, la interacción del TFPI con el CIR. Sí, le paran. ¿Y le paran dónde actúa? Inhibiendo el factor 10. Sí. La trombomodulina. ¿Qué pasa con Victoria? ¿Cómo es un datador? No, eso se llama tromboctenina. La trombomodulina inhibía a la trombina. No, mentira. La antitrombina es la de la trombomodulina. Ah, Ya, ¿y eso es? Y el factor 5 y el factor 10, pero principalmente el factor 10. ¿Qué es la acción de la marina? ¿Ya? Aquí está la nuestra. Mañana vamos. Sí, muy bien. ¿Y esto de todo? Yo estoy pidiendo a la profe de cuidado, no, trabajo en equipo que me cambie el horario. Para hacer el servicio en la mañana, ¿no? sí. Sí. Porque oye, le estoy pidiendo a la profe Claudia que me cambie el horario para tener servicio en las mañanas, los viernes, no en las tardes. Sí, porque estamos muy cansados. Sí, llegamos muy Porque a ella en la tarde le gusta la primavera y el sol. Buena idea. La Claudita es amor de los Sí, porque estamos muy cansados en la tarde. Llegamos muertos el día 10. Hoy día estoy con ánimo. Hoy día estoy cansada. tercero todavía no escuchando. Yo hoy día vine feliz a clase. Hoy día vine feliz a clase. Y si no quiera. Ya. El endotelio, cuando se daña el endotelio se impone este factor. Entonces se llama factor tisular. Claro, está, cuando se pierde las células endoteliales, se pierde la integridad del endotelio, se impone. Colágeno y factor tisular. Esto es son anticoagulantes, son del endotelio. ¿Ya? Ya, entonces... Eso. Mañana. Tenemos una cita. Con leche con Cuando era desarrollo. 602. Si hubiera sido desarrollo, esto sí es siempre explicando. Sala 602. Ya. ¿Para la casa? Ya voy a subir. Yo tengo clase.